Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Garzón y esta es mi columna más reciente publicada en el blog ciudadterritoriopaisaje.org. En ella reflexiono sobre cómo el crecimiento urbano, la transformación del territorio y las políticas de desarrollo tienden a borrar las huellas físicas y simbólicas que dan sentido a una ciudad. Hoy quiero compartir algunas ideas de esa columna y mostrar a través del caso de la antigua estación del ferrocarril de Armenia cómo la memoria urbana puede leerse no solo en los edificios y los planos, sino también en la manera en que los ciudadanos nos relacionamos con esos espacios que parecen olvidados. La columna se llama La huella invisible, cuando una ciudad se olvida de escuchar su propia historia. Cada ciudad tiene enclaves que dejan huellas, lugares que a veces laten con fuerza y otras guardan un silencio denso. En Armenia, ese corazón estuvo durante mucho tiempo en la antigua estación del ferrocarril, un conjunto de estructuras que aún conservan sus muros, la memoria de una época en la que el tren no era una postal nostálgica, sino un pulso vivo que organizaba la vida económica, social y cultural de toda la región. Construida en 1927, la estación fue un nodo estratégico del corredor ferroviario que conectaba el centro del país con el Pacífico. El tren transportaba café, mercancías, pasajeros y también historias. Fue, durante décadas, una de las pocas formas de llegar y salir de esta ciudad. Hoy el tren ya no pasa. El trazado férreo que cruzaba la ciudad de sur a norte está desdibujado. En algunos tramos es apenas una franja de pasto, en otros fue ocupado por construcciones informales y en muy pocos aún se reconoce como vestigio de una infraestructura que alguna vez vertebró el territorio. No es solo una pérdida funcional, es también una pérdida simbólica. No existe en las fuentes consultadas una fecha exacta y contrastada para la llegada o salida del último tren a la estación de Armenia. El fin del servicio ferroviario en Colombia no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual que se extendió entre mediados y finales del siglo XX. En el ámbito regional, la suspensión de las obras del proyecto Armenia-Ibagué hacia 1950 y el levantamiento de los rieles en el tramo Pereira-Manizales en 1959 figuran entre los hitos que precipitaron la desconexión ferroviaria en el eje cafetero. Estos acontecimientos han sido ampliamente documentados por investigadores e historiadores del patrimonio ferroviario en la región. Aún guardo algunos recuerdos difusos de actividad en la estación, no de pasajeros, claro, sino de otro tipo de movimientos, probablemente a finales de la década de los 80. La huella que permanece. Recorrer este trazado, aunque sea con ayuda del Google Earth o imágenes aéreas, es como leer un texto medio borrado. Las sendas siguen ahí, aunque nadie las pronuncie. Como diría Kevin Lynch en La imagen de la ciudad de 1960, los caminos, nodos y bordes no son solo líneas en un plano, son estructuras cognitivas y emocionales que configuran cómo habitamos una ciudad. La antigua vía férrea es, en ese sentido, una especie de columna vertebral fantasma de Armenia. Hacia el norte algunos tramos sobreviven como trazados viales, pero como huellas férreas no son reconocibles. Hacia el sur fueron desdibujadas por la urbanización espontánea. Es difícil no pensar en lo que habría significado conservar esa servidumbre como corredor de movilidad sostenible. Un tranvía eléctrico, una ciclovía, un eje verde que conectara el sur con el centro y el norte y, por qué no, más allá, un tren de cercanías. La degradación progresiva del trazado férreo, particularmente en su tramo sur, no solo implica la pérdida patrimonial, sino que alimenta percepciones de abandono y desorden. Esta degradación, como plantean Wilson y Kelling,
1982, en la teoría de las ventanas rotas, donde los signos visibles de deterioro generan una sensación colectiva de desinterés, a menudo propicia dinámicas sociales más complejas. Así, la pérdida de cuidado físico se traduce directamente en una pérdida de significado. Por ello, la necesidad de recuperar y resignificar estos espacios urbanos trasciende lo meramente estético, lo turístico o lo cultural. Requiere integrarse a una estrategia de cohesión social y regeneración urbana y territorial. Pero ¿qué significa hoy la estación para quienes pasan frente a ella todos los días? Un patrimonio, una ruina, un lugar de paso, futuro. Leer la ciudad como texto, el relato del ferrocarril perdido. La ciudad, como lo propuso Clifford Geertz, puede leerse como un texto complejo y multifacético. Cada fragmento urbano, cada calle, cada edificio y en nuestro caso cada vestigio de una infraestructura olvidada cuenta una historia si sabemos descifrarla. Henri Lefebvre nos recordaba que el espacio urbano no es un ente natural, sino un producto social, resultado de decisiones colectivas, políticas y económicas que se materializan en el tejido de la ciudad. Jane Jacobs, por su parte, destacaba la vitalidad que surge cuando la ciudad permite encuentros espontáneos en el espacio público, tejiendo lazos comunitarios. Y Armando Silva insistía en que más allá del cemento, el futuro urbano se construye con relatos, con la capacidad de imaginar y narrar lo que la ciudad puede llegar a ser. En este sentido, el trazado ferroviario perdido de Armenia es precisamente un relato fundamental. No es solo una cicatriz en el paisaje, sino un hilo invisible, que podría volver a coser fragmentos dispersos de la ciudad, uniendo su pasado con un futuro posible. Es una narrativa de progreso y declive, de conexión y desconexión, que hoy nos invita a reinterpretar el espacio y a escuchar las historias que susurran sus antiguas vías. Una estación que resiste. La antigua estación no se ha caído, sigue ahí en pie, a pesar de las circunstancias, y no lo ha hecho sola. Ha sido sostenida por capas sucesivas de acción cultural y ciudadana que con gestos visibles y silenciosos han evitado que se convierta simplemente en una ruina. Para algunos su deterioro es un recordatorio incómodo, para otros un escenario distópico, pero para muchos más sigue siendo una posibilidad abierta. En uno de sus galpones funciona el Museo de Arte de Armenia y el Quindío, MAQUI, un espacio que a pesar de las dificultades logísticas ha mantenido viva una programación artística que conecta a la comunidad con el arte contemporáneo. Un ejemplo significativo, como muchos otros más recientes, ocurrió en julio de 2020, cuando se inauguró la exposición El arte de convivir con el arte, con la participación de artistas del eje cafetero. No hubo grandes tarimas ni espectáculos, solo obras, voces y visitantes. Caminando por el andén, por unas horas, la estación volvió a ser un lugar de encuentro. Este tipo de escenas aparentemente sencillas también son actos de resistencia cultural, formas de mantener viva la memoria a través de la recreación y la creación. Se me ocurre, por ejemplo, que en el Museo de Arte de Armenia y el Quindío, MAQUI, podría organizarse una exposición sobre intervenciones artísticas y urbanas realizadas en antiguos trazados férreos de ciudades de Colombia o Hispanoamérica. Este tipo de muestras, al visibilizar el valor histórico de estos corredores y proyectar nuevos usos y transformaciones, contribuirían a fortalecer el vínculo entre pasado y futuro, sin requerir grandes inversiones en infraestructura. La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia ha acompañado varios de estos momentos, desde la organización de actividades culturales y la dinamización de la biblioteca pública hasta la recuperación del histórico reloj de la estación en 2024. Son gestos modestos, sí, y al mismo tiempo valientes, que le devuelven a este lugar una parte de su dignidad simbólica.
Estos actos, más que eventos aislados, son signos de un pulso que no se ha extinguido del todo. Una posibilidad abierta. Imaginemos por un momento esta traza férrea, si no hubiese sido fragmentada. En lugar de convertirse en un no lugar, la estación podría haber permanecido como el corazón de una red viva. Pensemos en un corredor verde que atraviesa la ciudad, conectando barrios populares con el centro, donde la gente pueda caminar, pedalear o tomar tranvía eléctrico. Visualicemos la estación no solo como una reliquia patrimonial, sino como un nodo intermodal y cultural, un punto de encuentro entre pasado y futuro, entre el norte y el sur, entre un polo deportivo y uno dedicado a la investigación y el conocimiento. Autores como Tom Angotti y Efraín Hernández Buelvas aportan aquí una capa fundamental, la de la justicia espacial. Recuperar este corredor no sería únicamente un proyecto de transporte, significaría también reequilibrar oportunidades urbanas para sectores históricamente degradados de Armenia. Podría sonar a utopía, pero ciudades intermedias de América Latina como Gualeguaychú en Argentina, Cisneros en Antioquia, Colombia, el corredor férreo sostenible de Facatativá en la Mesa, Cundinamarca, con poblaciones similares o incluso inferiores a Armenia, han demostrado que recuperar antiguos corredores férreos no es un privilegio exclusivo de las grandes capitales. Con intervenciones progresivas y de bajo costo, basadas en senderos verdes, ciclovías y equipamientos culturales, estos espacios se han convertido en verdaderos motores de regeneración urbana y de construcción de memoria colectiva. En Armenia la huella férrea aún persiste, aunque cada día se vuelve más tenue y fragmentada. Solo está esperando ser escuchada y resignificada antes de desvanecerse definitivamente. Bueno, pues gracias por acompañarme en esta lectura y reflexión. Si quieren profundizar en el tema, en la descripción les dejo el enlace al artículo completo publicado en ciudadterritoriopaisaje.org. Déjenme sus comentarios y si este tipo de videos, de contenido les interesa, los invito a suscribirse al canal, a dejar un me gusta y a compartirlo con quienes también disfrutan de pensar la ciudad, el territorio y la cultura desde otra mirada. Hasta pronto.